Hola, desde la Agenda del Mar nos unimos al Tesoro en Casa y es una gran oportunidad para aprender cosas nuevas y para hacer cada día un consumo más consciente. Nuestro planeta lo necesita. En la Agenda empezamos hace 29 años ya, estamos en estos días celebrando los 29 años y empezamos con la publicación de la Agenda. Nos llamaba como la atención y nos conectaba el tema de cómo unirnos con los océanos y cómo generar cada día mayor conciencia a través de las herramientas educativas. Entonces es súper clave, desde aquí, desde Medellín, cómo nos conectamos con los océanos y por qué son realmente tan importantes. Tenemos un gran privilegio, vivimos en Colombia, que es el segundo país con mayor biodiversidad que hay en el planeta, con 2 océanos y un mar de agua dulce. La verdad es increíble la cantidad de biodiversidad y la riqueza que tenemos tan importante y la responsabilidad a su vez que tenemos con ella. Nos visitan las ballenas, tenemos tiburones martillos, los mejores lugares para avistarlos en Malpelo, en Colombia. Tenemos una cantidad de cosas espectaculares y lo que nos mueve realmente es esa pasión, esa conexión que tenemos con los océanos, que es muy importante. Pero bueno, si estamos aquí en Medellín, ¿por qué es tan importante los océanos? ¿Por qué son tan importantes? Porque la verdad, y esta frase es súper clave para que no la aprendamos, es que el mar empieza en mi casa, o sea, el mar empieza donde yo estoy. ¿Por qué? Porque realmente estamos interconectados, estamos conectados, nos conectamos por el río Aburrá, que desemboca en el Porce, va al río Cauca y después vamos al río Magdalena que llega al océano. Entonces todo lo que hagamos tiene una implicación. Miren, por ejemplo, que en estos días que tenemos problemas de calidad del aire, estamos sufriendo con lo que está pasando con los incendios en otras zonas del país o en otras partes del continente, y todo eso nos va mostrando cómo estamos desconectados, y ahora más que nunca que lo estamos viviendo. Y realmente hay un tema clave y es que todos tenemos que ver con el mar. ¿Por qué? Porque el mar nos provee más de la mitad del oxígeno que respiramos. Las selvas son muy importantes, pero realmente quien más provee oxígeno para el planeta son los océanos. Además, capturan la mayor cantidad de CO2 producto del calentamiento global a través de ecosistemas tan importantes como los manglares y las praderas marinas. Los océanos regulan el clima, o sea, lo que pasa aquí en Medellín, lo que pasa en nuestra ciudad, está conectado con el clima y con lo que va pasando en los océanos, cosa que es supremamente importante. Los océanos son la gran fuente de transporte, o sea, son la gran carretera. Los productos que recibimos realmente los recibimos a través de los buques y de los grandes barcos que recorren todos los océanos. Los océanos también son la principal fuente de proteína animal y, por ejemplo, uno puede decir, no, a mí no me gusta el pescado, yo no como productos de mar, pero cuando comemos pollo, realmente los pollos se alimentan con harina de pescado. Entonces miren cómo se va interconectando todo y lo que va pasando en el planeta. Además, pues en este momento y siempre, el océano es fuente de descanso y de aventura. Nos encanta. Yo en este momento les juro que me sueño con ir al mar. Entonces, esa parte es súper clave y por eso es importantísimo saber cómo están nuestros océanos. Y esto puede sonar un poco fuerte, pero de alguna manera los océanos están en peligro de extinción. Y es como impactante, pero es verdad. Pero cuando uno se pone a analizar lo que está pasando con todos los temas de contaminación, empezamos a ver todo lo que implica y todo lo que hemos ocasionado en los océanos. Esta es la realidad que vivimos. Así están nuestros océanos en este momento. Están invadidos de plástico. Y aquí los invito como a hacer esta reflexión. Miren esta foto, esta imagen tan bonita. Es del río Medellín, de nuestro río Aburrá, a principios de 1900, como 1920. El río Aburrá era súper importante, la gente iba a lavar la ropa, a hacer actividades, era fuente donde la verdad, el paseo de olla era en el río Aburrá. Y eso pasó hace menos de 100 años, imagínense. Y ahora, pues yo veo esta imagen y pienso, ella es Violeta, es mi ahijada. Violeta en este momento se está bañando en el mar, o sea, está en la playa, está en el océano, pero ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros que, por ejemplo, ni siquiera 100, sino 50 años antes, no nos íbamos a poder volver a bañar en el río Medellín? Pues los abuelos o tatarabuelos de nosotros que iban a pensar que 50 o 60 años después nadie se podía meter al río Medellín, porque pues ahora ¿quién se mete? Y finalmente es un tema que nos pone a reflexionar y a pensar, entonces, ¿qué va a pasar? Si en tan poco tiempo una realidad tan fuerte como que no podemos bañarnos en el río, pues ¿qué va a pasar con los hijos, por ejemplo, de esta nueva generación, por ejemplo, con los hijos de Violeta? ¿Se irán a poner a bañar en el mar? No lo sabemos, o los nietos, no sabemos qué va a pasar. Y es por eso que es tan importante tomar acción y tomar conciencia. Cada cosa que hacemos tiene una implicación directa y esa es la invitación más importante. ¿Por qué? Porque en este momento nuestros océanos están invadidos de plástico. Y es súper clave como qué sabemos de la amenaza que tenemos.
O sea, ¿cómo es esa amenaza? ¿Qué está pasando? ¿Realmente qué pasa? Porque a uno le dicen mucho, no haga esto, haga lo otro, esto es lo que pasa, pero a veces uno no sabe si sí o si no. Entonces, por eso es tan importante aprender. Esta es la imagen que tenemos, espectacular. Esta es la playa que nos soñamos todos. Esto es en Cayo Cangrejo, en Providencia. Pero esta es la realidad. Estas son nuestras playas ahora. Y estas playas son playas desiertas, o sea, aquí no vive nadie, pero así es que las encontramos en este momento, porque la basura llega por los ríos al mar y también la que se produce pues en las mismas comunidades. Pero el problema más grande es lo que va pasando y la cantidad de basura que se va arrastrando. ¿Y qué está pasando? Miren, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen es de un botadero a cielo abierto en Paso Nuevo, y es que allá no llega el camión de basura a recogerla. Entonces la comunidad lo único que puede hacer es acumularla. Ahí están los marranos, las gallinas, todo lo que ustedes se alcancen a imaginar, que yo ya pensaba y me lo imagino, ahí se ve la gallina en la mitad, como que los plásticos, los huevos de esa gallina van a ser huevos plásticos. Y esto es lo que empieza a pasar. O sea, no es solamente que las basuras llegan por la misma comunidad, porque además muchas veces no tienen cómo sacar esos residuos de ahí, sino que también llegan a playas desiertas. Miren esta otra imagen. Esta imagen es de una limpieza aquí en Medellín. Todas estas cosas las recogimos el año pasado cerca al aeropuerto La Herrera en la 65. Y esta otra imagen son cosas que recolectamos este año en una playa desierta en Isla Fuerte. Ahí no vive nadie, simplemente todos los residuos llegaron por el mar. Miren que son cosas de uso diario de todos. Ahí está lo que vamos dejando y lo que va pasando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Miren, esta es súper clave. Ahí se ve un pequeño globo, pues una bomba de esas de fiesta con la que celebramos. Es muy fácil que la basura viaje desde las ciudades al mar, aunque uno no se lo imagine. Llueve, finalmente se arrastra o se vuela una bolsa de un basurero o alguien la bota, la bolsa plástica o la basura está en la ciudad, se vuela del basurero, llega a una alcantarilla, llega a través de las tuberías al río y el río simplemente llega al océano hasta que alguien se lo consume o lo encontramos en el océano o nosotros mismos a futuro no lo vamos a consumir. Entonces, ¿qué está pasando con los océanos? Y cuando vimos que hay unos océanos de plástico y unas islas de plástico, esta es la explicación. Hay 5 giros o remolinos en el océano, 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico, que por las corrientes hacen que todos los residuos se vayan acumulando ahí. Y es muy delicado porque la cantidad de plástico que hay acumulado en el Pacífico equivale a 1.5 veces la superficie de nuestro país. Es increíble, es gigantesco. Y uno va muchas veces navegando en el mar, en el Pacífico, y ya empieza a encontrarse hileros, que es como son esas zonas donde se acumulan los residuos, ya los empieza a encontrar llenos de plástico. ¿Y por qué? Porque miren, cada año llegan 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. Eso equivale como si derramáramos un camión de basura lleno de plástico cada minuto en el océano. Imagínense la cantidad de basura que empieza a llegar y cómo se empieza a organizar, pues a acumular, perdón. Pero bueno, los plásticos son los malos. Pues yo pienso que los plásticos son necesarios y son muy importantes. Imagínense el mundo sin plásticos. Y yo cada vez que lo pienso digo, uy, no, eso no es una alternativa. Realmente los plásticos son muy importantes. Pero, ¿qué uso le vamos a dar a los plásticos? Y ahí es donde hay que aprender. ¿Cómo es la contaminación por plásticos? Desde 1950 hasta el 2000 venía una producción, digamos que controlada. Pero a partir del 2000 esa producción se duplicó. Hasta el 2016 se duplicó. Y creció tanto y se empezó a acumular tanto plástico que ahí es donde estamos viendo todos los problemas que hay. Uno de los temas más delicados es que si seguimos consumiendo como estamos consumiendo ahora, vamos a incrementar la producción de plástico para el 2030 en un 40%, es demasiado. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese plástico? ¿Dónde nos lo vamos a meter? Pues o sea, es que es increíble. Entonces miren, el 75% del plástico producido hasta el momento es desecho. O sea, está o en el océano, o en los ríos, o en la naturaleza, o en rellenos sanitarios, ¿no es cierto? 80% del plástico que llega al océano llega desde tierra, solo el 20% llega por actividades que se realizan en los océanos o por otro tipo de cosas, pero la verdad es que la mayor cantidad proviene desde la tierra. Y la cantidad de toneladas que vamos a verter a los océanos en muy pocos años, pues pone el tema en una alarma y en una alerta muy roja muy grande. ¿Qué pasa? Entonces, el tema de botellas plásticas, que les decimos PET. Miren, cada minuto se consume 1 millón de botellas en el planeta. Cada minuto, es increíble. Es mucho y se va acumulando y acumulando y solo el 7% se convierte en nuevas botellas.
Aquí hay una buena noticia, paréntesis, y es que Ecored y ENCA aquí en Colombia tienen ahora un proyecto para tener una nueva planta para duplicar toda la transformación de estas botellas. Entonces en Colombia tenemos buenas noticias en esto, pero miren que es demasiado lo que está pasando y el volumen es demasiado grande. Lo otro es las bolsas plásticas. Se consumen 10 millones de bolsas plásticas por minuto, 10 millones, es increíble. O sea que esa bolsa que nosotros evitamos suma, porque si muchas personas evitamos esa misma bolsa, evitamos el consumo de esa bolsa o de esa botella, pues estamos marcando realmente la diferencia. Y muy pocas, realmente muy pocas, se reciclan y se reutilizan. Entonces la verdad es que le podríamos dar la vuelta al planeta 7 veces, imagínense, lo ahogaríamos y como lo estamos ahogando en plástico. Entonces cuando uno oye esto, uno ahora empieza a entender esto que lo oímos tantas veces, que al 2050, que es a la vuelta de la esquina, 30 años, va a haber más plástico que peces en los océanos, pero por peso. Y piensen que 1 kilo de PET, por ejemplo, de botellas, son 30 botellas. Imagínense que es por peso. Eso va a ser una locura. Y esto es lo que va a terminar pasando. Estamos invadiendo los océanos con plástico. Pero entonces, ¿qué impactos generan los plásticos? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Por un lado, pues obviamente se ven súper feos, tienen unos impactos ambientales, las especies se enredan en ellos, los consumen y tienen daños al hábitat. Esto, por ejemplo, es una tortuga que capturaron hace 2 años acá y miren, estaba atrapada con un balde y es aterrador. Y eso pasa muchísimo, aunque uno no lo crea. Esto es en Midway, es una isla desierta en el Pacífico, cerca de Hawái, y miren, y todos los peces consumen plástico, porque además no se dan cuenta si lo que cogen cuando está flotando en el océano es plástico, ¿qué es? Finalmente, ellos llegan, lo consumen y se lo llevan a los polluelos, que también se mueren de una vez. Y la verdad es que todo lo que uno le ponga al océano, pues realmente nos va a llegar a nosotros. Los impactos sociales, entonces las quemas, los vertimientos, toda esa parte de afectación también como de salud pública es muy compleja, el consumo nuestro de plásticos va a ser grande y la contaminación de aguas y suelos. Esta es la realidad de lo que vemos en este momento. Miren, esto es quema, esto es una quema en Sapsurro y miren que igual el plástico se va quedando ahí. Pero hay otro problema muy grande, yo no sé si han oído hablar de los microplásticos y es, ¿qué es eso tan raro? Los microplásticos son unas lindas partículas muy pequeñitas que se van formando porque el sol y los rayos UV empiezan a degradar el plástico y se va volviendo en porciones mucho más pequeñitas. Y ese es el problema que está pasando. O sea, yo no sé realmente si uno como que se sentaría a comerse una tarjeta de crédito en cualquier momento, pues, pero eso es lo que nos estamos consumiendo. Cada año estamos consumiendo más de 250 gramos de microplásticos, que es muchísimo, es mucho. Y no lo estamos comiendo y no lo comemos en productos que no nos lo imaginamos, porque realmente lo que hay en los océanos termina en nosotros. Y no solamente porque consumo o no consumo pescado, pasa también con el agua, con ciertos alimentos, con muchas cosas. O sea, estamos constantemente consumiendo microplásticos y no sabemos qué consecuencias van a tener sobre nuestra salud. Los impactos económicos, miren las cifras, 8 billones anuales es lo que le cuesta al planeta todo este tema de plásticos. Afecta a las pesquerías, el comercio marítimo y el turismo. Son bastante delicados los temas, porque obviamente yo no voy a querer llegar a una playa así y eso es lo que está pasando en este momento. O este tipo de cosas, pues poco agradable. Pero ¿por qué hay tanto problema? Porque es que el plástico se demora mucho en descomponerse y hay cifras que ni siquiera sabemos si son o no son porque pues obviamente no han pasado 500 años desde que empezamos con el plástico. Entonces dicen que una botella de plástico se demora 500 años, un pitillo, ¿cuánto tiempo nos demoramos con un pitillo? 10, 15 minutos y se demora uno 500 años, una colilla de cigarrillo, 5 años, las bolsas plásticas de 10 a 20 años y los tiempos de uso son muy cortos y hay cosas como el licopor, por ejemplo, que nunca se degradan. Por eso hay temas en los que hay que ser como súper tajantes de no se debe consumir como el licopor. Y miren este ejemplo. Este vaso lo encontré yo buceando en la represa. Tiene el logo de SAM, la aerolínea, que funcionaba en los 90. Ese logo es de principios de los 90. Y esa es la prueba grande de que el vaso está intacto. Yo creo que sufrió más el vaso cuando yo lo estaba sacando del agua buceando que el vaso que estaba funcionando súper bien. Ese vaso lleva más de 30 años ahí guardado, cerca de 30 años. Y miren que está perfecto, no se ha descompuesto, ahí sigue. Y quién sabe cuántos años más va a seguir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué planteamos realmente de qué va a pasar y cómo tenemos que actuar? La verdad, yo no sé. Mi punto es, no podemos vivir sin los plásticos, no me lo imagino,
pues en tantos temas los plásticos son muy importantes y hacen parte de nuestra vida diaria. Pero la verdad no podemos ser cómplices. Tenemos que ser muy inteligentes en cómo empezamos a consumir esos plásticos y en cómo los empezamos a usar y a desechar también. ¿Qué puedo hacer cada día para hacer un mejor trabajo con el tema de plásticos? Entonces la verdad es que tenemos el poder de hacer algo y eso es súper importante, eso no se nos puede olvidar, es como si fuéramos unas especies de superhéroes por el planeta. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? En Colombia hay una serie de leyes que son muy importantes, que son la resolución, la 1407, que es la responsabilidad extendida del productor, están todos los proyectos para la ley de plásticos de un solo uso para prohibirlos y está el tema de economía circular. Esto hace que nos repensemos y que repensemos los temas desde el momento de producirlos hasta el momento de desechar el producto. Entonces, las empresas están obligadas ya a hacerse cargo de los empaques y de los envases de todos los productos que usamos y de todos los productos que consumimos y tienen la responsabilidad por ley. Pero además pasa esto y es un tema y una gran oportunidad para empezar a pensar diferente, qué se puede hacer. O sea que finalmente hay oportunidades. Y las hemos visto y hay noticias muy buenas alrededor de estos temas. La verdad, es mucho más fácil que lo que pensamos. Lo primero, conocimiento, o sea, estar aquí y estar conectados con esto es clave porque así aprendo cosas nuevas y sé qué consecuencias tiene cada decisión que tome. O sea, cómo voy a mercar o qué voy a hacer o cómo voy a consumir. Por eso es clave estar informados. Acuérdense que los consumidores tenemos el poder y eso es súper importante. Por ejemplo, ¿qué decisión tomamos cuando nos enfrentamos a este tipo de decisiones de compra? O me los compro en algo que se desecha como el cartón o finalmente lo compro con este plástico que lo voy a usar muy poquito y va a terminar en el relleno sanitario o en reciclaje, si algunas cosas se pueden reciclar. O por ejemplo, si me enfrento en esto, ¿qué tipo de tomates debo coger? ¿El que tiene icopor y además de eso tiene plástico stretch? ¿O finalmente me voy por los tomates y los meto en una bolsita que si la puedo llevar desde la casa también es muy bueno o la reutilizo? Cuando me den una muestra, empiecen a pensar que yo uso esa cuchara 2 segundos y la cuchara se va a quedar 300, 400 años, no sabemos cuánto. Entonces, y terminan en el relleno. Entonces también es como empezar a cuestionar a las empresas sobre cada acción que están haciendo y sobre cada cosa que ofrecen. O sea, no, venga, o ofrézcame madera, o busque otra solución, o recíclela. Busque una solución para reciclar eso y para que haya una persona también que tenga una oportunidad a través del reciclaje. Entonces las decisiones de compra son muy importantes porque realmente tenemos el poder de tomar decisiones sobre lo que vamos a comprar, que tiene menos empaques. Por ejemplo, esto es muy interesante, las famosas microesferas. Cuando usamos microesferas o que limpian o que exfolian, realmente lo que estamos haciendo es consumiendo microplásticos y echándole al agua, que después seguramente vamos a poder consumir, microplásticos. Entonces esas bolitas mágicas que hay o en las cremas dentales o en los jabones o en los exfoliantes y productos de belleza, pues también hay que replantearlos y pensar que no los debemos empezar a usar, sino buscar cosas más naturales. La clave ahí es que podemos volver al azúcar, como miel para hacerse mascarillas o otro tipo de cosas que sean mucho más naturales y más amigables con nosotros y con el planeta. Ya sabemos que más adelante nos lo vamos a terminar comiendo. También en el jabón, esas pequeñas partículas azules de las famosas microesferas, ya sabemos que son plásticos y lo que implican. También en esta parte es muy importante empezar a exigir a las empresas y empezar a poner temas claves sobre la mesa. ¿Debo o no debo consumir cuando hay icopor, sabiendo que el icopor no se recicla? Y ya sabemos que lo que pasa es que las empresas se van, cambian, pero finalmente los residuos permanecen y nos van a quedar en el planeta por muchísimos años. Entonces es clave. ¿Cuáles son las partes más importantes de todos? El consumo responsable. Entonces, si me tengo que comprometer y que puedo voy a ir de compras, me llevo mi bolsita de compras, evito bolsas. Cargo mi termo, lo reutilizo, lo recargo, aprovecho esto que es importante cuando voy a hacer deportes o finalmente cuando salgo, cuando viajo. Es muy importante esta, ahora sobre todo que estamos pidiendo y consumiendo tanto domicilio, es empezar a cuestionar y empezar a decir menos empaques. A uno muchas veces le llegan las salsas de tomate, los desechables, los cubiertos y uno no los necesita y termina en la casa lleno de bolsitas chiquitas y de cosas chiquitas que no necesita. Entonces finalmente también es, desde el momento en que uno pide el domicilio, puede también pedir y apostar por empresas que tengan domicilios más amigables. Finalmente le estamos sumando al planeta, que es nuestro hogar común. No pitillo de plástico. ¿Qué nos íbamos a imaginar con los años? Que íbamos a volver a usar pitillos de cartón. Eso jamás no lo imaginamos y ahí es donde demostramos que realmente los consumidores sí tenemos el poder.
Simplemente lleve su pitillo, úselo, el pitillo metálico, son ricos, y cuando podamos volver al mar y podamos volver a salir, pues carguen su pitillo, que eso también es súper importante. Los cubiertos también. Hay cubiertos, ahora hay unas opciones muy bacanas de cubiertos de bambú y otro tipo de materiales que podemos usar. Acuérdense que le estamos diciendo sí a nuestra propia casa. Y apostémosle a ciertos elementos que sean claves para nosotros. Por ejemplo, los cepillos de dientes. Vieron ahora al principio de la charla que sí se encuentran los cepillos de dientes en las playas y más de lo que uno se imagina. Entonces es muy importante las decisiones de compra que tomamos. Por ejemplo, los cepillos de dientes y buscar alternativas nuevas y diferentes. Cuando vayan a mercar, ahora está esta opción de bolsitas de mallita que uno puede llevar, puede ir al mercado campesino, puede ir al mercado y finalmente no consumir tantas bolsas de esas pequeñas, que aunque a veces reusamos en la casa, también terminamos llenos de ellas. ¿Qué es clave? El tema de cómo separo los residuos. Esto es súper importante porque es un tema muy complejo en este momento. Nos cuesta saber cómo los reciclamos. Esto ya es una cosa nueva del gobierno, del Ministerio de Ambiente, y están separadas las 3 canecas. Es fácil, es cuestión de aprender a hacerlo. ¿Qué es importante? Sumarnos a otras iniciativas. El tema de limpiezas de playas, de limpiezas en las ciudades. Todo eso es importante, esto es lo que recogemos y encontramos en las limpiezas. Uno no se imagina que haya tanto pitillo, tanto palito de bombombón, ustedes no se imaginan, o tanto palito como de dulces, y eso es aterrador. Buscar otras opciones, un tema de arte. Esto es en San Andrés, es súper bonito, un mural con tapas y también como una alternativa de espejos. Pensar en hacer cosas de arte a través del reciclaje, esto es hecho con papel maché, con una botella plástica. Y enseñarle a los niños cosas diferentes, o sea, ¿cómo puedo convertir los tubos de cartón, las medias viejas en juguetes, las cajas? Ahora en estos días hay una muy buena oportunidad de hacer cosas diferentes con los chicos a través de todos estos materiales. La verdad es espectacular, además porque el proceso de transformarlo y hacer como el propio juguete es bastante emocionante. Sumarse a limpiezas de 5 minutos, siempre piensen en eso. Cuando vamos al mar, cuando volvamos al mar, cuando volvamos a salir, piensen que es súper clave hacer este tipo de cosas, y el mar y realmente las especies nos lo van a agradecer. Entonces ahora vamos a reciclar. Primero, clave, compromiso. Eso es lo más importante. ¿Cómo nos comprometemos? Con cada acción que tengamos. Plásticos de un solo uso. Si no lo puedo reusar, mejor no lo uso. Y eso es clave. Ahora vienen unos días en que realmente los ecosistemas, las playas, van a descansar de nosotros. Es un muy buen momento para pensar, y como quien dice, pues nos extrañan, pero la verdad no llevemos tantas cosas ni tantos residuos. Hay que pensarlo, hay que mirarlo diferente. Entonces, evitar llevar a los lugares eso es muy importante. Acuérdense, cambiar la bolsa de plástico por la bolsa de tela. Evitar pedir domicilios empacados en icopor y devolver lo que no vamos a usar. Todas las cucharas y esas sachets que vienen con salsa de tomate y con todas las salsas, es muy importante evitarlos. No pedir pitillos plásticos, eso es clave. Y separar bien los residuos. Los recicladores son súper importantes, son unas personas claves en las ciudades y en todos los lugares. Son personas que necesitan un trabajo digno. Cuando nosotros apoyamos al reciclador, lo apoyamos con cosas tan simples como limpiando y lavando, no se tiene que desinfectar ni nada, pero sí como jugando los productos, las cosas que vamos a entregarles y separándolos bien. La vida de ellos es muy clave, es muy importante la labor que hacen y la verdad es un trabajo muy duro, entonces es muy importante trabajar con los recicladores y separar bien. La verdad es que tenemos el poder de hacer algo, cada uno de nosotros lo tiene, pequeño, grande, pero muchas acciones positivas van sumando y van generando cambios globales, y esa es la apuesta que tenemos que tener. Además, acordémonos que con cada gota de agua que tomamos, con cada bocanada de aire que respiramos, estamos conectados al mar, no importa en el lugar que estemos. Acuérdense que el mar empieza en casa y es clave, todas esas pequeñas acciones van sumando para hacer algo diferente, y ahora que estamos con el tesoro en casa es una gran oportunidad para poner en práctica todos estos temas que vamos aprendiendo.